ya se ve, digamos, la culminación del año, ¿no? Me parece que es hora como de empezar a ir cerrando. No sé cómo van ustedes con las otras materias. eh, Me parece que ayer estaba hablando yo con un profe y nos hemos dado cuenta, o me he dado cuenta, de que se le va a juntar todo, chicos, chicas, a ustedes, ¿no? Eh, se le va a juntar todo. Entonces, todo junto, tal cual. Ayer hablaba con este profe y, y bueno, sí, tal cual, tal cual. Eh, bueno, en virtud de lo cual, digamos, yo he tomado, digamos, una iniciativa. eh, Creo que son necesarias solamente 3 notas, ¿m? Eh, no 4. ¿Estoy en lo cierto? ¿O chequeo la información ahí con mis superiores? Eh, Estoy, creo que sí, yo creo que son 3 o 4. Me parece que son, estoy casi seguro de que es muy probable que sean 3, pero vamos a hacer una cosa. No va a haber un cuarto parcial, va a haber un práctico nomás. ¿Mm? Sí, 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 sí. Yo creo que solamente en la unidad número 4 vamos a hacer un práctico, porque si no deberíamos moverlo todo, apurarnos, digamos. En definitiva, digamos, me parece que lo que vamos a hacer va a ser un práctico, con nota, por supuesto, eh, pero solamente de un tema, solamente de un tema. A nosotros nos restan en la unidad número 4 el tema que ya hemos visto, que es de Bernau, y el tema de morir en Occidente, que acá en el Classroom, bueno, acá ya viene el primer colega, que poquito que duré. Saquen agua, chicos, ahí, ¿te sale agua tu hermano? Chicos, estoy trabajando, estoy con gente. Ahí estoy. Chau. Te quiero. Bueno. Eh, bueno, entonces, para que no se les acumule tanto, como yo tengo esta modalidad, digamos, de ir revisando los temas antes de los parciales, me parece que es lo mismo, digamos, proponer un práctico, digamos, evaluativo y no tener que meterlos a ustedes, digamos, en el estrés o en la incomodidad de tener que hacer un parcial eh, con ansiedad, digamos, que eso significa, porque si bien, digamos, son como muy amenos y ya tenemos y vemos permanentemente los temas, las preguntas, me parece que no deja de ser, digamos, una instancia evaluativa en donde ustedes seguramente cuentan, digamos, la fecha esa como una fecha de parcial y que se le deben juntar también con otras materias. Para evitar eso, directamente pensé que esta última unidad realizar un práctico. Realizar simplemente un práctico, digamos, con el tema que hemos visto, que es de burnout, que lo van a encontrar en el dossier. ¿Por qué me parece que me parece que está bueno este tema? Porque me parece, digamos, que el otro tema, digamos, del Moreno Occidente, es un tema muy hermoso, es un tema muy lindo, digamos, pero que no creo yo, digamos, que amerite una instancia evaluativa. Va a ser un tema, digamos, que vamos a ir viendo, que vamos a ver, digamos, la semana que viene, en un rato de la clase, pero que lo voy a dar yo, les voy a explicar un poco eh, yo, digamos, de qué viene el tema y cuál es la idea de que esté incluido, digamos, en el dossier, simplemente porque es un texto muy hermoso, digamos, que va como de una manera u otra
cierra, juega como bucle, juega como cierre. Acá yo en el Classroom subí una partecita, digamos, extraje, digamos, una parte que decía, ¿qué ocurre cuando se sabe que el enfermo está cerca de su fin? Hay que advertir a la familia y al propio enfermo, ¿y cuándo? ¿Cuánto tiempo se prolongará una vida que se mantiene artificialmente y en qué momento se permitirá morir al moribundo? ¿Mm? ¿Cómo se conduce el personal médico frente al enfermo que no sabe o que hace como que no sabe o que sabe que va a morir? ¿Mm? A mí me parece que ese fragmento como que juega una especie de cierre con algunos temas que nosotros hemos venido trabajando durante el año en relación a cómo es el mejor posicionamiento de los agentes de salud frente a la familia, frente al enfermo, al moribundo, ¿no? Y el texto, digamos, Morir en Occidente, es un texto que va recorriendo paulatinamente el concepto de muerte a lo largo de los años para decantar y para llegar individual y práctico. Porque va a ser solamente el tema de Bernat. El tema, digamos, de cómo va conceptualizando un poco la muerte desde la antigüedad hasta el día de la actualidad y cómo las cuestiones técnicas y tecnológicas han ido modificando el concepto de enfermedad y el concepto de muerte. ¿Mm? Encontrando también, digamos, en el recorrido de las conceptualizaciones, cómo la muerte es observada, digamos, como un fracaso personal. ¿Mm? En la antigüedad, el concepto de la muerte estaba rodeado de dignidad, e incluso los niños y las niñas que sabían que iban a morir, reunían a todos sus familiares y sin tener ningún tipo de experiencia en relación a la vida, aconsejaban a las personas que quedaban con vida cuál era el mejor camino para seguir para cada uno de ellos. Entonces, eso denotaba, digamos, que se consideraba la muerte como la última experiencia de la vida, que la vida, haya sido larga o haya sido corta, entregó a ese sujeto todas las condiciones necesarias para poder transmitir un consejo al otro. Después la muerte, con el concepto de familia, con el concepto de fracaso, con las tecnologías, se fue prolongando y aparece, digamos, la muerte como fracaso. Entonces ya hay una negación de la propia muerte e incluso lo que determina también una negación del propio duelo, ¿no? Tanto propio, digamos, como de los familiares, porque al encontrarlo como un fracaso, como algo que se puede prolongar, bueno, empiezan a aparecer un montón de elementos tecnológicos, científicos, médicos, para prolongar la vida más allá de las capacidades conscientes del paciente. O sea, con todas las nuevas tecnologías, muchas veces nos morimos sin saber que nos morimos. Y se le denomina, digamos, que se le quita la capacidad de duelo a la persona que está por morir. Porque muchas veces nos morimos, digamos, totalmente intervenidos mecánicamente, ¿no? ¿Cuántos ejemplos hay de eso? ¿No? Y cuántas películas también hay de eso, ¿no? De la muerte digna, del poder transmitir, digamos, las experiencias de cada uno. Eh, entonces me parece, digamos, que es un texto más que para evaluar, para reflexionar. Entonces sí me gustaría que vamos a obviar, digamos, el tema del parcial, no vamos a tomar un parcial, pero lo que sí vamos a hacer va a ser un trabajo práctico. Para la semana que viene, yo lo voy a subir al Classroom, digamos, por si no hay personas, digamos, en clase, transmítanselo a las personas que no estén presentes en el día de la fecha, porque me parece que vamos, para la semana que viene, por primera vez en la vida va a haber tarea. Me parece que después de todo un año recorrido, finalmente hay una tarea. Y la tarea va a consistir de dos puntos. El primer punto, digamos, para la semana que viene, van a tener que entregar un trabajo práctico. Yo voy a subir, digamos, ahí al Classroom las especificaciones técnicas, o sea que básicamente, digamos, cuál va a ser el tema, pero una monografía, digamos, del tema de burnout. Individual, esfuércense en la carátula, nombre, apellido, comisión, nombre del profesor, y solamente van a tener que responder una pregunta. ¿Qué es el burnout? ¿Qué es el burnout?
¿Qué es el burnout para ustedes? ¿Cuándo aparece? ¿De dónde viene? ¿Cuáles son las variables incorporadas? ¿Existe un tratamiento para el burnout? ¿Qué dimensiones tiene el burnout? ¿Cuáles son las consecuencias físicas, psicológicas, vinculares del burnout? Todo eso es más o menos lo que nosotros estuvimos viendo cuando abordamos el tema del burnout. Eso por un lado, eso va a ser, digamos, para el miércoles que viene. Y por otro lado, me gustaría, sí, que lean el texto, el último texto de Philippe Arié, Morir en Occidente, que es el texto este que abre el párrafo, ¿no? ¿Qué pasa con el moribundo que está a punto de morir en la actualidad? ¿Mm? No hay una política en general, digamos, que determine determinadas cuestiones, ¿no? Cada vez, antes la gente se moría en su casa, se velaba en su casa, ¿no? Ahora, por lo general, no, hay un criterio ahí clínico en donde que vaya, digamos, a su casa, pero por lo general hay como, ¿viste? Una cosa ahí con la muerte, ¿no? ¿Viste? Más allá del amor, uno por ahí prefiere que se muera, digamos, un ser querido y no en su pieza histórica, nivelarlo en su caso como era cuando yo era chico. ¿No? Ahora, digamos, es como hay una distancia, ¿no? Veo una mano levantada. Profe, Sí. ¿tiene que ser sí o sí monografía o podemos hacer un PowerPoint con esa pregunta y cómo desarrollarlo a lo largo del PowerPoint? Puede ser, puede tener, digamos, otras características. Puede ser un PowerPoint, como sea, como les parezca más conveniente, ¿no? Este año, digamos, a diferencia del año pasado, el año pasado he visto, digamos, eh, más creatividad en ese punto, ¿no es cierto? Ahí con plataformas, me parece que también nos hemos cansado un poco de eso. Pero puede ser, digamos, con las características que quieran, pero respondiendo, digamos, a la consigna, ¿no? Que yo ya la voy a explicar, digamos, en el Classroom y voy a armar el apartado de la tarea. Sí o sí tiene que ser para la semana que viene. Y me parece que eso ya, digamos, daría por finalizado. Lo que nos vamos a empezar a ocupar ahora, sí, digamos, es de empezar a armar la IEFI. De empezar a armar la IEFI. Eh, y en la IEFI, digamos, sí va a haber, digamos, una pregunta, una pregunta de Bernard y una pregunta de Morir en Occidente. Entonces, por eso yo les digo que para la semana que viene lean un poquito el dossier, ¿no? Porque la pregunta que va a ser, o sea, yo siempre adelantando, expoliando, digamos, las preguntas, va a ser cuáles son básicamente las diferencias del morir en la antigüedad y del morir en la actualidad. ¿Mm? Básicamente la diferencia es que se le priva, digamos, al moribundo en la actualidad de la posibilidad del duelo, de la posibilidad de despedirse, digamos, y de ser el propio dueño de su muerte. Otras cuestiones tecnológicas, digamos, han determinado un poco eso. Sí, una mano. Profe, ¿el parcial de ahora que va a ser un trabajo práctico es individual o grupal? Es individual, es individual. Yo, de todos modos, ya voy a subir las especificaciones, digamos, las características que va a tener que tener. Eh, pero yo no sé si les gusta, digamos, que hagamos esto o directamente, lo estoy preguntando en serio, ¿no? O directamente hacemos un parcial así como venimos desarrollándolo antes. Para mí está bien, profe. Bien. Profe, Para yo mí quería comentar algo. Hay un chico que en YouTube que se llama Damián Cook que subió un video de muerte digna, de un caso de una chica que quería legalizar la eutanasia. A mí me parece... ¿quién lo subió, Che? Damián Cook se llama. Bien, bien, bien. Ya estaría bueno compartirlo, digamos, para la semana que viene. ¿Un profe o un compañero? ¿Cómo? Esta persona que lo sube es No, tiene un canal que se llama Historias Innecesarias y bueno, ahí se sube lo, varios vamos casos así de... lo voy a buscar y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver porque me parece que está bueno. Bueno, hay un montón de pelis, ¿no? Eh, hay un montón de películas.
Sí, una mano levantada. Ahí vamos con Iván. Sí. Profe, mi pregunta era, ¿tenemos que tener el examen ya terminado para la semana que viene o lo hacemos en la hora de clase? No, lo hacen durante la semana y para la semana que viene lo entregan, ¿no? Va a ser un práctico, digamos, que lo van a hacer, digamos, durante la semana. Por eso, digamos, yo no quiero que sea muy extenso, ni siquiera quiero que tenga el tema de morir en Occidente, digamos, justamente porque lo que quiero lograr, o sea, lo que quiero entregar con esto, básicamente es que no, bueno, que no sientan, digamos, que se les ha amontonado todo, ¿no? Porque me parece que si yo en lo personal corro con otro parcial más, digamos, para yo, en mi caso, ser prolijo, digamos, me parece, digamos, que no es que voy a estar perjudicando, porque es parte de la regla del juego, ¿no? Cuántas veces en lo académico se nos junta todo, digamos, y ya lo sabemos que mitad y final de año es así un cuello de botella, ¿no? Entonces, para evitar eso, digamos, se me ocurrió pensar un práctico sobre el tema de burnout y también se me ocurrió no incorporar, digamos, el tema de morir en Occidente, porque si no ya estaríamos en las mismas, ¿no? Lo que quisiera yo lograr, lo estaría, digamos, eh, intoxicando un poco, digamos, si es que de pronto ya es un trabajo práctico re largo, ¿no? Entonces, me parece adecuado, correcto, que ustedes realicen un trabajo práctico, evaluativo, solamente con el tema que nosotros hemos visto en clase, que es el tema de burnout. ¿Mm? No, evidentemente, digamos, no pretendo, digamos, un trabajo extenso, eh, me parece que lo van a realizar sin ningún tipo de inconveniente y que también lean en el dossier El morir en Occidente para que la semana que viene, entre todos, podamos conversar, ¿no? ¿Qué nos ha ocurrido con esto? ¿No? Encaminado ya, digamos, a culminar la materia. ¿Qué pregunta voy a hacer yo ahí? Ahí está, la diferencia de morir en la antigüedad y en la actualidad. Esa va a ser la pregunta, porque esa simple pregunta comprende, digamos, todo el material seleccionado, por supuesto, porque es un libro, condensa todo el material que tiene, digamos, el apunte. ¿Cuáles son las diferencias, no? Básicamente, la diferencia en la antigüedad, digamos, el morir era un acto público, ¿no? Un acto público. En la actualidad, digamos, es prácticamente privado, ¿no? Antes era comunitario, ahora es minúsculamente familiar, ni hablar con la pandemia, ¿no? Pero pensemos esto, ni siquiera tan en la antigüedad, digamos, vayamos un par de décadas atrás, nos moríamos en nuestros hogares, nos velaban en nuestros hogares, los cementerios quedaban en la ciudad, ¿no? Metidos, digamos, en un barrio, ¿no? Entiendo, digamos, que la cantidad de gente, digamos, y los comercios inmobiliarios han determinado otras lógicas, ¿no? Mercantilistas, si se quiere, y que han determinado otra cosa. Miren, prácticamente hoy, digamos, un montón de personas fallecen sin ser conscientes de ese momento final. En algún punto, digamos, está bueno, pero en otro punto, digamos, si es casi una regla, no está bueno, digamos, ¿no? Mucha gente fallece sola, en los hospitales, inconsciente, intervenido, una vida sostenida, digamos, por aparatos tecnológicos, eh, muere ahí, lo arreglan ahí, lo suben a un coche, lo llevan a la funeraria, después de la funeraria lo llevan bien fuera, lejos de la ciudad, ¿no es cierto? Es como que hay algo, digamos, como una connotación de fracaso, aunque esté todo embebido, digamos, en una cuestión ahí más bella, si se quiere, no deja de estar como lejos, no deja de estar como lejos, el contacto, digamos, es mucho menor. Bueno, y estas repercusiones, digamos, que ha tenido la pandemia, mucho más, digamos, o sea, un montón de personas, digamos, que no han podido despedirse, que no han podido realizar, no voy a decir el duelo, pero sí el ritual, ¿no? Sí el ritual de vivir, digamos, y de poder decir unas últimas cosas, ¿no?
hay un montón de casos, ¿no? Un montón de casos de gente, digamos, bueno, casos públicos incluso, ¿no? Que han salido, digamos, en los medios de comunicación, que incluso, digamos, de gente que no puede estar ni cerca, ¿no? Ni cerca, digamos, por las restricciones de no poder pasar de una provincia a otra. Eh, bueno, yo creo, digamos, de que la pandemia, bueno, ha generado muchísimos movimientos, muchísimas heridas, van a ser múltiples cicatrices y que ni siquiera estamos en condiciones de saber cuáles, ¿no? Evidentemente, digamos, no van a ser a nivel tan social como individual, porque a cada uno le ha significado de una manera diferente, pero que lo ha entorpecido todo realmente, una torpeza necesaria en relación a los cuidados, pero que la pandemia ha complicado todo, digamos, y va a formar parte de la historia nuestra, y que forma parte de la historia nuestra sin ningún lugar a duda, ¿no? Chicos, chicas, ¿alguna duda respecto, digamos, a cuál es la idea de cómo terminar el año? A ver, no se vayan, aguárdenme un instante, estoy sintiendo muchos golpes. Bueno, no, está todo bien. Bueno, entonces, en concreto, esta semana se van a ocupar de hacer un práctico que van a tener que entregar el miércoles que viene, individual y solamente del tema de burnout. Eso lo entregan para la semana que viene. Ya vamos a repasar un poquito el burnout. Semana que viene, eso. También, digamos, lean un poquito el dossier en el tema, digamos, de morir en Occidente. Esto ya no es obligatorio, pero es una recomendación para que lo podamos conversar, porque la clase que viene definitivamente, digamos, va a ser un recorrido teórico que voy a brindar yo y que ustedes me gustaría que participen, así como dice la compañera, hay un canal, digamos, que una persona sube historias innecesarias, creo, necesarias, no escuché bien, me pareció que eran innecesarias, ¿no? O necesarias. ¿Necesarias? Innecesario. Hermoso, 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 Ahí le hermoso. paso, ahí la estaba buscando. Dale, no, está genial, historias innecesarias, qué legoso, qué legoso. A mí me gustan mucho las historias. Me encantan las historias. Creo que un poco en eso, digamos, fue mi elección laboral, profesional, digamos, el gusto, ¿no? Por escuchar. Bueno, uy, qué legoso. Lo voy a copiar ya. Ahí está, sí, tal cual. Bueno, lo voy a poner acá en pausa. Ahí está, después lo voy a ver. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a hacer así. Semana que viene, ¿está claro? ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo? Bien. Sí, profe. ¿Cómo moverse con el tema del burnout? ¿No? Yo recomiendo la lectura, por supuesto, la lectura, digamos, para poder realizarlo, pero tengan en cuenta, digamos, yo empezaría por lo básico, ¿no? Empezaría describiendo qué es el burnout y en qué contexto emerge, en qué sitio, digamos, surge la necesidad del abordaje del burnout. Estamos hablando de que surge, digamos,
este cansancio, esta falta de motivación, esta intolerancia, esta falta de sensibilidad, de empatía, esta rigurosidad y agresividad del vínculo de uno con el otro en el contexto de las toxicomanías. Entonces, en 1974 empiezan a conceptualizarse, digamos, que en determinados lugares, con el abordaje de las toxicomanías, el personal sanitario empieza a sentirse como muy cansado, ¿no? Muy cansado. Entonces, a partir de ese momento, empiezan, digamos, como a conceptualizarse cuáles son las consecuencias emocionales y físicas del trabajo con personas, digamos, de estas características. Lo que determina, digamos, la característica básica del burnout, que es la respuesta, digamos, singular de cada uno frente a los influjos de un estrés crónico, está determinado, la particularidad básicamente, de el marco de lo laboral, ¿no? Si bien surge del contexto sanitario, está presente, digamos, en todo tipo de institución. O sea, acá estoy con un muñequito, miren. Simpático se llama esto. Estos vienen en los huevitos Kinder. Y son, digamos, son los juguetes de cabecera por suerte, porque vieron lo que cuestan los Playmobiles u otros juguetes, ¿no? Bueno, entonces el burnout, la respuesta del organismo, digamos, es una dificultad, dice el apunte, y esto me parece que está bueno, digamos, precisar, una dificultad de adaptación al medio laboral. Una dificultad de adaptación. Evidentemente, digamos, esta dificultad, bueno, puede deberse a un montón de características, y acá hay que tener en cuenta, digamos, las características, las variables individuales, ¿no? Ya no voy a repetir, digamos, los ejemplos, digamos, pero en las variables personales están, digamos, todas las características individuales que puede tener una persona a diferencia de otra, que pueden llegar a generar, digamos, una mayor permeabilidad a los influjos del cansancio, ¿no? Del cansancio, del agotamiento, de la despersonalización. Yo situaría también, evidentemente, digamos, las tres dimensiones del burnout, que ya sabemos que es el agotamiento mental y físico, la despersonalización y la falta de realización personal. Involucraría las variables, ¿no? que van a determinar este fenómeno, que son las individuales y las organizacionales. Incorporaría también, digamos, qué se puede hacer en relación a la prevención, que también, digamos, son de características individuales y organizacionales. Esa es una papa, digamos, porque tanto las variables que van a predisponer el estallido, la explosión, digamos, o el desarrollo del burnout son las individuales y las organizacionales. Y los puntos, digamos, preventivos también son los mismos, tanto personales, como tener un registro, empezar a hacer algo, digamos, que tenga que ver como para descomprimir eso, o puede estar a cargo, digamos, de la propia, digamos, organización, ¿no? Puede ser en el mismo instituto, hospital, centro, cola, empresa, lo que fuese, que se ocupe, digamos, de desarrollar un mejor clima laboral. Olvídense, digamos, yo creo que lo que pica en punta, digamos, es tener un propio registro de qué es lo que está sucediendo. Y también las tres teorías explicativas. Yo creo que un recorrido por ese tema, digamos, con estos asentamientos, qué es, en qué momento surge, cuáles son sus dimensiones, cuáles son las variables involucradas, cuáles son las teorías explicativas y cuáles son las medidas preventivas. Yo creo que un pequeño trabajo práctico que recorre esos puntos, que lo voy a subir ahora en el Classroom, lo voy a tipear para que quede claro y no haya dudas, me parece que no debería llevarles mucho tiempo y me parece que les va a facilitar para Tomamos un ratito corto. ¿Puedo cerrar la puerta? Bueno, hay una mano. Sofía. Profe, le hago una consulta porque estoy media confundida. ¿Este trabajo práctico que hacemos la semana que viene corresponde a la IEFI o es solamente un trabajo práctico para cerrar el año?
Es un trabajo práctico para cerrar el año, ¿no? Ok. Esto no es la IEFI, ¿no? No es la IEFI. ¿Y la IEFI? Y la ¿Cómo lo IEFI, y la IEFI la vamos a empezar a armar, digamos, la semana que viene van a pasar un montón de cosas, ¿no? El miércoles que viene va a ser importante. La semana que viene, o sea, yo ya descuento, digamos, la realización del trabajo práctico bueno, porque lo pueden enviar desde hoy hasta la semana que viene. O sea, yo no lo incorporo dentro, digamos, de la planificación de las clases del miércoles que viene. Eso lo tienen que hacer, digamos, durante la semana, lo pueden mandar incluso, digamos, el martes a la noche o el miércoles de la madrugada. Eso es indistinto. La semana que viene vamos a cerrar el tema de El Morir en Occidente, por eso recomiendo su lectura, y vamos a empezar a armar la IEFI. Vamos a empezar a armar la IEFI. Porque ya con la clase de la semana que viene, de cerrar el tema de Morir en Occidente, con la pregunta pilar de cuál es la diferencia que hay básicamente entre el morir en la antigüedad y en la actualidad, esa va en la IEFI. ¿Qué más va en la IEFI? ¿Qué es el burnout? ¿No? Y entonces la semana que viene a mí ya me gustaría que sea una clase exploratoria en donde nos vamos a tomar unos minutos, en donde vamos a ir al Classroom y vamos a empezar, digamos, ahí a subirlo, a bajarlo, a manipularlo, a volver a las preguntas de la primera unidad, de la segunda unidad, y vamos entre todos, digamos, a proponer, digamos, cuáles son las preguntas que puede ir en la unidad número 1, en la unidad número 2, en la unidad número 3 y en la unidad número 4, ¿no? Pero la semana que el trabajo práctico no es la IEFI, el trabajo práctico, ¿no? La semana que viene, digamos, el miércoles que viene, cerramos con Morir en Occidente y empezamos a construir conjuntamente el tema de la IEFI. Gracias, profe. Yo creo que va a andar bien, ¿no? A mí me parece que está bueno, digamos, me parece que está copado. Chicos, chicas, ¿dudas respecto al trabajo práctico? No, profe. Profe, ¿cuándo se entregaba el trabajo práctico? Antes de la semana que viene. Yo voy a poner como fecha límite, digamos, el miércoles de la semana que viene, pero el después de clases, ¿no? O sea, voy a poner así, lo pueden entregar hasta el miércoles, digamos, hasta la 1 del mediodía, pónganle, ¿no? Me parece que es algo muy sencillo, ¿no? O sea, yo ahora voy a tirar la línea ahí en el Classroom, digamos, de cuáles son los puntos, digamos, por los cuales tienen que pasar. Para la semana que viene eso tiene que estar entregado. Nos tomamos 20 minutos para hablar, digamos, del Morir en Occidente, por eso recomiendo más o menos su lectura. Exacto, cualquier recurso digital que quieran. Y empezamos a armar la IEFI. A los chicos y las chicas que no estén, avísenles, ¿no? De todos modos, digamos, yo ahora les voy a subir al Classroom, pero no dejen de avisarles, porque más allá que estuvieran en el Classroom, digamos, obviamente pueden no verlo, o no, digamos. Entonces, tengan en cuenta poder avisarles al resto de los compañeros y compañeras. Creo que es la mejor manera, digamos, como de darnos mutuamente una mano, porque creo que sería más cómodo para mí directamente, digamos, pensar en un parcial. Lo valoré anoche, digo, pero no, me pareció bien, digamos, que durante la semana, en los momentos que ustedes tengan, vayan realizando algo en relación al burnout. Es muy, muy simple, no pretendo que sea largo y me parece, digamos, que es una oportunidad, digamos, para descomprimir un poco esta altura del año, ¿no? Que ustedes tienen. Bueno, chicos, chicas, ahora mismo dejamos acá, voy al Classroom, voy a anotar todo esto que yo estoy diciendo ahora, voy a armar la tarea, digamos, para el trabajo práctico, voy a comentar, digamos, qué me parece a mí lo más importante por donde tengan que pasar, y bueno, me parece que
que, bueno, cualquier cosa que suceda, vamos a tener la semana que viene, digamos, si es que ha pasado algo, como para ultimar detalles a la hora de la entrega del trabajo práctico. Pero creo que no, quiero pensar que no hay tantas dudas. ¿Mm? Vamos a hacer una cosa. No vamos a hacer nada. No, es parte de mi obsesión. Iba a decir, denme en 15 minutos, lo subo al Classroom, lo leemos entre todos, estamos todos de acuerdo, le doy OK, pero no. Yo ya en un ratito lo subo, va a ser lo mismo, digamos, que estuvimos hablando ahora. Bueno, y creo que va a andar todo, creo que no hay confusión. La semana que viene entregan eso, hablamos de Moreno Occidente, armamos la IEFI y seguimos avanzando. ¿Mm? Chicos, chicas, va a estar todo bien. Les mando un abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Avísenle a los que no estén, avísenles. De todos modos, recién cuando hablaba pensaba la fecha máxima, que bueno, que sea la 1 de última para el que se entere, o la que se entere ahí la semana que viene y simplemente quiere morir, bueno, va a tener unos minutitos, ¿viste? Como para poder hacerlo, porque me parece que sale rápido. Chau, chicos, chicas, cuídense mucho, que descansen. Chao, profe. Gracias.